Hola, don Alfred, ¿cómo le va? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tocayo, Freddy? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? También los que a esta hora ya están viendo, escuchando este programa. Así es, Amanecer Agropecuario todos los días, de lunes a viernes, de 5 de la mañana hasta las 6. Hablamos de trabajo, hablamos de producción, hablamos de lo que Paraguay genera, lo que Paraguay produce y lo que puede llegar a hacer, siempre y cuando las reglas de juego estén claras. Reglas de juego que cada tanto parecen querer enturbiarse, don Alfred, porque la presión que tiene la región en sí, no solamente Paraguay, es muy grande. Así mismo, ahora mismo estamos con el tema de la adenda a lo que sería el acuerdo Unión Europea-Mercosur y creemos que la Unión Europea está excediéndose en sus funciones. Bueno, ellos pueden pedir lo que quieren, ¿sí? Claro. Cuando nosotros queremos exportar a ese mercado, ellos pueden pedir, tienen todo el derecho. Pero cuando uno ve que esa adenda va a hacer que se frene el desarrollo en nuestros países, entonces eso ya no es legítimo para nosotros. Y nosotros creo que tenemos que tener carácter y tenemos que saber de realmente llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes, que no sea unilateral, Sí. que no contenga esas barreras para arancelarias vestidas de ambientalismo. Y en ese sentido también tuvimos varias reuniones últimamente. Tuvimos una reunión en Relaciones Exteriores, nos recibieron muy bien. Nosotros también entre los gremios estamos hablando. Yo sé que todo el Mercosur está preocupado, no solamente Paraguay, también Brasil, también Argentina, Uruguay, porque nosotros somos países eminentemente agropecuarios, nosotros dependemos de esto, somos productores de alimentos por excelencia y dentro de ellos Paraguay es un país que creció muchísimo, que tiene una historia reciente muy exitosa, de la cual todos los paraguayos debiéramos ser orgullosos. Y nosotros 7 millones de personas producimos para 80 millones de personas alimentos. Sí. Entonces nosotros como país contribuimos a justamente contra la lucha del hambre a nivel mundial. Y esto cada vez se acentúa más cuando empieza la guerra con Ucrania, Rusia y Ucrania. Entonces, ahí se ve que por todos lados faltan alimentos, faltan granos. Y en eso está Paraguay. Y Paraguay con prácticamente utilizando muy bien sus recursos de una manera sostenible, está produciendo excedentes grandes para otras naciones justamente para contrarrestar lo que es el hambre y lo que es la pobreza. Eso no tenemos que subestimar y eso debiera entender también la comunidad europea y también ellos tienen que entender que nuestro desarrollo es diferente que el de ellos. Sí. Paraguay históricamente, fíjate, de ser una de las naciones más prósperas del mundo en la Guerra Grande, sufrió un genocidio donde prácticamente sobró 15% de la población. Esos 15% de población es como la vez pasada dijo una persona, un invierno demográfico. O sea que nosotros debíamos tener hoy como 20 o 30 millones de habitantes, pero por ese genocidio estamos apenas llegando a 7 millones. Y de que nos quieran ahora decir, ya ustedes ya no pueden crecer como nación, ya no pueden tener más habitantes, que ustedes ya no pueden producir más, eso sería injusto, porque Paraguay recién ahora se está recuperando y en los últimos 20 años crecimos muchísimo. Sí. Y viste que en cuanto a producción, crecimos como 4,4 veces, pero solamente crecimos 34% en población, o sea que crecimos un poquito en población, 30%, 35%,
y crecimos en producción 440%. O sea que Es no muchísimo. es cierto que hay mucha gente en el mundo. La cuestión es, hay que producir los alimentos, hay que Claro. saber. Y eso utilizando demasiado bien los recursos en el país. Mira la pobreza, cómo disminuyó de 57% a 26%, ¿sí? Sí. La pobreza extrema está por los 5%. Y teniendo al lado el ejemplo de un país, Argentina, de pasar a comienzos del siglo 21, sí. sí, del siglo XX, Del 20 ellos mismo, tenían sí. 5% de pobreza. Ujú. Y hace 20 años, cuando Paraguay tenía 57% de pobres, ellos tenían 20% de pobres. Hoy en día Paraguay tiene 26% de pobres, o sea, personas que viven debajo de una línea de pobreza establecida mundialmente, ¿sí? Sí, sí. Y Argentina hoy en día tiene 53% de pobres. O sea que ellos en 20 años pasaron de 20% de pobres a 53%. Paraguay de 57 a 26%. Fue a la inversa. A la inversa. Sí, estuvimos muy acostumbrados siempre a que familiares que vivían en la Argentina vinieran con bolsones, maletas, toneladas de obsequios para nosotros y eran bien recibidos. Hoy día es a la inversa la situación. Su moneda devaluada, creo que hace no mucho después de las primarias que tuvieron, de las PASO, como les denominan ellos, su moneda inclusive llegó a no ser aceptada más en las casas de cambio. Y en Uruguay ya hace un par de años valía cero. No se aceptaba tampoco, no tenía circulación la moneda argentina en ese país. Entonces, es preocupante porque Argentina, si que vamos a estar dándole un paralelo, es similar a Estados Unidos en lo que puede llegar a producir y la importancia que tiene, porque agronómicamente su suelo es muy rico y su gente también es impresionante lo que está sufriendo, lo que está padeciendo el sector productivo en sí por las cuestiones de los 80 y tantos impuestos que tienen que pagar para poder honrar los compromisos asumidos por políticas mal aplicadas y que corremos el riesgo también nosotros de caer en eso si es que se siguen apretando los elementos que generarían producción versus los que generarían subsidios o que la gente viva dependiendo del Estado. Y el Estado somos los que trabajan o seremos los que trabajan versus los que no trabajan. Fíjate, en Argentina, gracias a políticas que no funcionan, ellos aumentaron los impuestos, pusieron las retenciones Sí, y todo eso le llevó al fracaso. Y hoy en día están viviendo eso. También todos los subsidios que ellos dan. Trabajan 12, 13 millones de personas y esos tienen que mantener a 20 millones de personas que reciben subsidios. Y eso es totalmente injusto. Eso Sí. no va a tener un buen final. Y eso ya estamos viendo ahora. Y a mí realmente, hablando con amigos argentinos, ellos están desesperados. sí. Y nosotros estamos muy bien, relativamente bien, porque 25%, 26% de pobreza es mucho todavía, pero estamos Sí. en buen camino y ojalá que sigamos con esa línea que tuvimos de estabilizar. ¿Sabes cuándo Paraguay da el gran salto? Cuando ellos bajan los impuestos. Sí. Ahí lo que empiezan a recaudar mucho más impuestos, empieza a crecer la producción. Entonces, cuando uno baja impuestos, incentiva la producción y al final la mayor producción te genera más impuestos otra vez de lo que tuviste antes. Aquí en Paraguay tenemos 5% de retenciones sobre la soja y la carne y eso, ¿sí? Dicen que es IVA, pero en realidad es una retención, ya que nos sí. pusieron y es muy injusto. Porque un impuesto se tiene que pagar siempre sobre lo que es el ingreso neto. Sí. Y esto es Sobre lo producido. Sí, esto es una retención a lo bruto. Sí, a lo bruto. Entonces es un impuesto medioeval. Porque realmente no hay países en el mundo que cobren a su producción. Somos los únicos que cobramos a nuestra producción prácticamente junto con Argentina. Argentina es directamente una retención alevosa, un robo alevoso, ya 80% en algunos casos, e inclusive 90%.
es muchísimo. Y con 10% de lo que vos generás como renta, ¿qué te va a quedar? ¿Qué No. vas a invertir? Los brasileños son mucho más inteligentes ahí. No cobran así como los argentinos. Ellos saben que no pueden también fallarle tanto a la producción. Pero ahora, ¿cómo seguimos con esto? Comparando otra vez con la Comunidad Europea. Yo estuve en Irlanda y ellos subsidian 50% más o menos del costo de los ganaderos. 70% de los que producen leche. Estuve en Alemania, estuve en Suiza. Toditos tienen subsidios del gobierno para producir. Y te pregunto, ¿cuánto el gobierno subsidia a los productores paraguayos? No, no existe. No existe subsidio. A los productores, no. Se implementó una vez y descalabró toda una banca pública. Así mismo. Hace unos cuantos años, se recordarán ustedes. Sí, sí. Y hizo que hasta ahora mucha gente no quiere pagar sus deudas, sí, porque cree que va a haber otra vez una claro, quita. Y eso es muy negativo. Pero nosotros aquí, nuestro lema es vencer o morir más o menos. Sí. O producís y ganás o te vas a la bancarrota. Eso así es. mismo. Entonces, así. Uno invierte bajo su propio riesgo, pero cuando hay ganancias, el Estado viene y quiere lo suyo. Entonces, los gobiernos quieren lo suyo, ahí más bien, porque el Estado somos todos. Entonces, eso es algo que muchas veces uno no llega a dimensionar, los riesgos que conlleva ser productor agrícola, ser productor pecuario, o integrando ambos. Se pone en la canasta, el productor agrícola y pecuario es el único que entierra dólares esperando cosechar más adelante algo para que pueda generarle una renta. Es un trabajo. Muchas veces la gente no entiende esto, al parecer. Están todavía romantizando el campo, añoran esa casita de adobe con el techo de paja, el piso de lecherada, de cemento, y el pastito y el árbol ahí al costado del taller tradicional y un pozo con agua. Eso es lo que la gente parece añora todavía. Pero recordemos que el suelo es un recurso valioso, que Paraguay está sabiendo usarlo. Paraguay es referente a nivel mundial en siembra directa. Sí. Y entonces, obviamente, se le da un valor diferente. Y la gente, eso está... o los pequeños productores, por sobre todo, se están integrando lentamente a ese conocimiento, a esa cadena de valor de la producción de granos. El subsidio, por ejemplo, con el algodón fracasó. Hizo que el algodón desapareciera en nuestro país. Aparte de lo que representaba la venta de la genética y demás cosas que iba a ser inevitable en todas formas, porque la ciencia fue avanzando y tarde o temprano se iba a poder imitar lo que él representaba el reba paraguayo. Pero, en líneas generales, el tema fue que el subsidio algodonero fue el responsable de la fundición del algodón a nivel local, y hoy se procura levantarlo, pero ya no se tienen esas mismas proyecciones en cuanto a lo que representa su expansión o el interés mismo de los productores. Así mismo. Y la otra cosa que es importante tocar aquí, que tenemos un público aquí de ciudad también, es que los impuestos, cuando más impuestos se cobran, uno podría decir, mira, vamos a cobrarle más impuestos a los productores. Vamos a cobrarle más a los ojeros, a los ganaderos y todo eso. Eso está muy bien, que ellos paguen porque ganan mucho. Al final es un efecto boomerang. O sea que quien al final paga la cuenta es el consumidor. Y explico por qué. Cuando a mí, que soy ganadero, me van a cobrar más impuestos, va a hacer que mi producto sea más caro. Sí. Y yo tengo que vender más caro para poder sobrevivir. Sí. ¿Sí? Y eso va a hacer que el consumidor al final en el supermercado va a comprar más caro todos los productos. Entonces es como, sí, que le cobre más a él. Total, no me afecta a mí. Claro, no es así. Equivocada. Equivocado. Sí. Me va a afectar como consumidor también. Entonces, ahí también, hoy en día, por ejemplo, están hablando, la vez pasada escuché una estupidez, es de cobrar, de levantar un impuesto al carbono. O sea, el Estado va a cobrarle a toda la gente, por ejemplo, vos te vas a la estación de servicio, vas a cargar tu combustible y vas a pagar un impuesto al carbono. Y
el productor va a tener que pagar un impuesto al carbono. Por todos lados, impuesto al carbono. ¿Qué va a pasar? Todos vamos a pagar más y el Estado, ¿qué puede hacer contra los cambios del clima y eso? Nada puede hacer. El sol es el que rige. Va a gastar más dinero nomás, pero no va a poder solucionar el clima. Entonces, al final, ¿qué va a hacer? Se va a pagar más caro todo lo que consumimos. Todo lo que producimos va a ser más caro porque directamente el impuesto se carga sobre la producción. Entonces, es ilusorio pensar en eso. Y los países, por ejemplo, europeos están aplicando eso de las ciudades de 15 minutos, en donde la población no puede desplazarse más de 15 minutos de donde está residiendo. Tiene que trabajar, tiene que comprar, tiene que vivir en esa área. Y si necesita salir, tiene un permiso. Las tarjetas de crédito, cuando uno está haciendo compras, algo que se supone tan normal para nosotros, tiene un límite. Supera su huella de carbono, como le dicen ellos, y se bloquea la tarjeta. Es algo que priva las libertades individuales y obviamente colectivas a la larga y que generan, obviamente, o van a generar incomodidad a muchos a largo plazo. Porque somos seres sociables, somos seres que estamos acostumbrados a consumir, queremos vivir bien, queremos disfrutar de nuestro coche, salir de paseo los fines de semana, pero con limitaciones como esa, obviamente van a ser frenadas todas las libertades. Y en lo que respecta al consumo, obviamente, lo que decía don Alfred, la cuestión ambiental pasa a ser mucho más, a lo mejor, económica que cualquier otra cosa, porque los grandes siguen desplazándose en grandes jets, en nombre del clima, van a hacer reuniones, pero un avión solo consume mucho más que lo que a lo mejor nuestro país llega a producir en un año o quemar en combustible en un año. Es algo que la gente no está midiendo muchas veces y se va en contra increíblemente de la producción agrícola y pecuaria. El pedo de las vacas, el eructo de los gatos, que el algodón, que la soja, que el maíz, muchas veces llamativamente son cuestiones que han desviado la atención de los verdaderos problemas, porque Paraguay es parte de la solución, no del problema, don Alfred. Totalmente. Y fíjate, toda esa cuestión climática, el IPCC, que donde hay buenos científicos, el problema es que ellos ya hoy en día toman decisiones políticas. Sí, es cierto. O sea, son gente de mucho peso, muchos de ellos que están ahí, pero al final no se basan en ciencia, sino en política. En política. Y proteccionistas de sus propios gobiernos, obviamente. Se nota esto ya le voy a donar. Sí, y lo que pasa es que el mismo presidente, cambiaron ahora de presidente en el IPCC, dice: dejen un poco del alarmismo climático. No es así. ¿Sí? El mundo nos está por acabar. Y justamente llamó a periodistas y a organizaciones ambientales que dejen de sobreestimar eso. Y está totalmente sobreestimado. La misma Angela Merkel, la ex canciller de Alemania, dijo: el miedo es un muy mal consejero. Sí. Y en la cuestión climática hay que saber que el CO2 no es un gas contaminante, es un gas de efecto invernadero muy positivo. Incluso dijeron, un investigador en el siglo pasado dijo, si no fuera por el CO2 no habría vida en la Tierra. Sí. Y que el CO2 le da como una cobertura linda a la capa de en ozono, la atmósfera, sí, para que pueda haber, que no sea un frío o un calor tremendo, sea una protección, ¿sí? Sí. De eso no se habla. El CO2 es el nutriente por excelencia de las plantas. Entonces, según datos científicos, no hay ningún problema de exceso de CO2. Debajo de 180 partes por millón van a morir todas las plantas en la Tierra. Y nosotros estuvimos en 300 hace 150 años, 300 partes por un poquito por arriba. Sí. Y ahora estamos en 420. Estamos mucho mejor ya. Y solamente porque aumentó un poco el CO2, aumentó en 13, 15, 20% la producción de cada hectárea de soja, de cada hectárea de trigo, de cada hectárea de maíz. Sí. Crece más rápido las verduras, mejor, las plantas, los árboles crecen mejor.
entonces la Tierra está reverdeciendo. Claro. La misma NASA confirma eso. Después también, el efecto de calentar del CO2 disminuye a medida que aumenta la concentración. Entonces, si tenemos 400 partes por millón, si es que vamos a tener el día de mañana 800 partes por millón, la temperatura va a afectarse en 1%. 1%. Sí. Eso no es nada. Entonces no hay ninguna emergencia en cuanto al exceso de CO2, porque en los invernaderos ellos quieren que haya por lo menos 800 y mejor 1500 partes por millón de CO2 para que crezcan mejor las plantas. Sí, así es. Y entonces nosotros estamos también con un problema de que hoy en día se deja ya la ciencia y uno sigue ciertos dogmas. O sea que el tema clima, cuando ya no se discute y cuando no se discute ya el cambio climático y las causas del cambio climático, porque todos estamos de acuerdo que los cambios de clima siempre existieron. Siempre. Se nota en la evolución de la Tierra misma, en la evolución de las especies, la extinción de especies. Son cuestiones naturales que el hombre, atendiendo a su relativa presencia dentro de lo que representa la evolución de la Tierra, es ínfima su participación. Y sí, y te explico, porque el 90% de los gases de efecto invernaderos son vapores de agua. Sí. Y ahí en el 10% entran el metano, entra el CO2, entra el óxido nitroso, que son gases de efecto invernadero, pero de todo el CO2 que se produce, el hombre es causante del 3 a 4% nomás. Sí. Ahora toma un poco. De todos los gases de efecto invernadero, el 90% son gases producido por la naturaleza misma. De vapor de agua. Sí. Del 10% restante, el 96% otra vez contribuye la naturaleza. O sea, del 100% más o menos de los gases de efecto invernadero, el hombre es causante de 1 o 2% nomás. Y por el 1 o 2%, ahora toditos tenemos que cambiar nuestras economías, tenemos que descarbonizar y todo eso. Y es una estupidez. Claro, es algo difícil de cumplirlo y para nosotros sería letal eso. Y no tiene sentido cuando vos haces economía. Sí. Y los economistas debieran ser los que se preocupan por estas cosas y basándose en datos científicos. Hay muchos datos que hoy no se consideran. Cuando vos decís eso no vamos a discutir, esto ya está, nadie ya está, eso ya no. Y bueno, cuando vos ya no discutís ciencia, cuando tú ya no discutes las verdades, entonces estás ante un dogma, estás ante una religión. Sí, ya prácticamente es eso. Porque vos no admitís otras opciones. Sí. Y en ciencia, la ciencia siempre está abierta. Siempre en ciencia, y te cuento el ejemplo de Galileo. Él dijo que la Tierra es redonda y todos decían no, es plana. Y bueno, ¿y quién tenía razón? Al final Galileo. Bueno, pero le costó, años después, sí, le costó un kilo porque le dijeron, está loco este tipo. Sí, sí. Tenemos que callarlo. Inclusive hoy día hay gente que sostiene que la Tierra es plana todavía. Así que imagínense todos la intransigencia con la cual se va jactando. Estamos en un mundo cada vez, por decirlo así, si bien es cierto, hay mucha más gente buena, pero se le da más connotación a lo que representan precisamente las aberraciones que muchas veces nosotros escuchamos. Como productores sabemos que el ganado, al pastar, precisamente está eliminando carbono, está comiendo pasto. El pasto es un producto del carbono. Obviamente eso necesita crecer y mientras las vacas van comiendo, el pasto desesperadamente activa sus mecanismos y dice tenemos que crecer. Entonces está absorbiendo carbono, está captando. La vaca está transformando ese pasto, ese carbono en carne que disfrutamos los fines de semana en nuestro asado, en nuestra parrilla. Lo dijiste muy bien. Y vos sabes, en parques de Estados Unidos prohibieron animales. Sí, sí. ¿Y sabes lo que pasó?
cómo prohibieron que haya animales ahí. Eso no es natural. Claro. Antes estaban los bisontes americanos y todo eso que comían siempre cada tanto ese forraje que Se generaba así. Y hoy en día están volviendo a introducir el ganado. ¿Sabes por qué? Porque se desertifica. Sí. Porque ya las plantas no crecen, entonces se secan. Viene un rayo, quema todo el parque y cada vez es más pobre la tierra y la misma naturaleza se degrada por falta de pastoreo de animales. Sí, así es. Entonces, eso es algo que ya hace rato ya no es cierto de que el animal es algo negativo de esto. Y también el ganado no produce ni una sola molécula de CO2, no produce de carbono, Sí. no produce ni una sola molécula de metano en sí, ni una sola molécula de óxido nitroso, pero es parte de un ciclo. Sí, claro. Porque tanto el metano como el CO2 se basa en carbono, entonces no producen los animales eso. Eso produce la planta vía fotosíntesis. Sí. El animal come y es parte de un ciclo. O sea, cuando se dice, bueno, los animales son responsables del metano, y es un gas de efecto invernadero, ¿sí? Pero el tema es que se degrada mucho más rápido y además el animal solamente es parte del ciclo. Vos teniendo, por ejemplo, un bosque y donde se pudre la materia orgánica y donde hay de repente termites o algo así, igual sale metano. Sí. En un estero sin animales también se libera metano. Sí, Hoy en día nomás es cuando vos tenés un estero, no hay problema. Tenés arroz al lado, sí, metano. Sí. Entonces es un problema. Tenés una pastura sin animales, no hay problema. Tenés un animal encima, metano. Y eso es también es una falta de entender el tema, porque la naturaleza sí o sí va a emitir eso, porque es lo que producen las plantas. ¿Sí? Así es, así tal cual es. Don Alfred Paz, presidente de la Federación de Cooperativas de Producción, acompañándonos en este amanecer agropecuario. Así también agradecemos a nuestros auspiciantes, al Consorcio Ganadero para la Experimentación Agropecuaria, a Parpov, a CAFIF, por acompañarnos en esta programación. Don Alfred Paz también es presidente del INBIO, el Instituto de Biotecnología Agrícola, y representante también de la Mesa Paraguaya de Carne Sostenible. Así que sus datos, lo que nos está contando, está basado en ciencia. Ese alarmismo climático que nos venden todos los días es muchas veces injustificado. Lo de los incendios forestales, por ejemplo, que se dan en Estados Unidos, precisamente fueron causados por la quita de los animales dentro de un entorno natural. Se trató de manejarlo humanamente, pero esas pasturas obviamente se secan, es lignina, y con el calor, obviamente, y con las malas prácticas, a lo mejor, y las malas intenciones de algunas personas, con una pequeña chispa desatan infiernos. Lo sucedido, por ejemplo, en otras regiones del mundo a nivel también se dan precisamente eso, no precisamente en zonas productivas, sino que también en las urbes, en donde ese cambio de lo natural por lo que representan el hormigón, los vidrios, edificios con cristales, precisamente también ayudan a elevar la temperatura. Pero fijamos siempre la mirada hacia el campo, y el campo es responsable del desarrollo de nuestro país. El campo es importantísimo. A propósito de campo, don Alfred, también en estos días se viene ya a trabajar en lo que representa el cultivo estrella de nuestro país, la soja. Así que hay muchas actividades destinadas para tanto lo que representa un gremio tradicional como la APS, como así también algo que va incorporando a los pequeños productores, que son miles en nuestro país, quienes han visto mejoras considerables en su sistema de trabajo, en su sistema de vivir también, atendiendo a que tienen un mercado garantizado, un mercado estable, con previsiones, y que les anima a ellos, después de quitarse también la venda ideológica, a trabajar en rubros de salida permanente. Sí mismo, mañana se celebra un aniversario de la APS, entonces ellos van a hacer también una siembra simbólica ahí en campo de uno de sus productores. Y el 15 de septiembre se tiene la siembra tradicional, inicio de siembra, campaña sojera, que
que organiza FECOPROT ya hace 20 años y en unión con la Unión de Gremios de la Producción. Ese va a ser un evento muy grande. Vamos a hacerlo en la colonia Barbero. Barbero, de, sí. De la, o sea, San Pedro, de Cuamandiyú. Ahí va a estar el presidente, van a estar los ministros, va el que organiza, siempre organizamos con un grupo, una cooperativa. Sí. Antes lo hacíamos, por ejemplo, con Colonias Unidas, o lo hacemos en Volendam, o lo hacemos en Iguazú, o La Paz, o Copasam. Los últimos años estamos haciéndolo en partes de, o sea, con grupos de pequeños productores, y esta vez el anfitrión es la cooperativa Cogapotú. Sí, sí. Entonces ahí están los Chilabert y están varios otros amigos que ahí vamos a hacer la siembra, están con las pilas puestas. Sí, están muy entusiasmados ellos. Sí, Andar sí. Primeramente desesperados por las cuestiones, obviamente, que involucraban las invasiones a sus propiedades, la falta de respuestas de un gobierno o de varios gobiernos anteriormente, y que después vieron la luz. Ellos fueron, obviamente, combatiendo esa ideología y mostrándole a sus vecinos que podían trabajar armónicamente la soja, el maíz, junto con la mandioca, junto con la batata u otros cultivos que ellos desarrollaban, los medicinales en esa zona. Entonces, Cogapotú es fruto de la perseverancia de muchísimos pequeños productores campesinos y Chaguán de ahí, que vieron la posibilidad de incursionar a un rubro que les garantizaba un mercado, precisamente la colocación de sus productos, porque la mandioca recibían algo así como 150, 200 guaraníes por cada kilo, una aberración para los intereses productivos. Maíz llegaban a producir, pero producían apenas 800, 1000 kilos por hectárea, nada de tecnología, nada de capacitación, nada de nada. Y gracias precisamente a la instrucción de la Unión de Gremios de la Producción, del INVIO también propiamente dicha, y de las capacitaciones constantes que han recibido estos de parte del gobierno, han levantado sus rendimientos, han conocido lo que es la genética, conocen lo que es la fertilización, conocen lo que es la mecanización. Entonces se da un desarrollo notable, y que aquellos detractores que anteriormente tenían han ido sumándose paulatinamente hoy día a un modelo establecido y ya con bases cooperativas. Asimismo, nosotros estamos trabajando ya hace muchos años también desde la FECOPROT en esa zona con el apoyo de USAID. Sí. Entonces creo que hay vientos de esperanza, sí, de los gremios de la producción, junto también con cooperación que recibimos. Eso hay que, o sea, es algo muy loable, y lo que queremos es que esos productores también en esta oportunidad puedan expresar tanto sus alegrías como también sus dificultades. Claro. Es importante que el gobierno nuevo, ahora que asume, escuche también, se den cuenta de la lucha diaria que tienen estas personas. Y yo creo que es algo muy, muy lindo de rescatar, que hoy en día hay más pequeños productores de soja que grandes productores de soja. Sí, así es. Que ellos son responsables de casi un cuarto de la producción de soja del país, porque 23% de la soja del país se produce en parcelas de menos de 20 hectáreas. Que este rubro es un rubro que, por un lado, te mejora la tierra, no es tóxico, sí, nada de eso. Es un excelente alimento. Eso ya hablamos la vez pasada. Sí. Es un cultivo que cuando vos plantás otro cultivo encima, el otro cultivo demasiado bien crece porque fija nitrógeno. Claro. Ganamos cientos de millones de dólares en nuestro país por causa de la soja en nitrógeno biológico. O sea, sí, que, ¿qué hacemos? Es que incorporamos del aire un elemento y biológicamente fijamos. O sea, sí, que algo más ecológico no puede haber, ¿sí? Claro. Y nosotros con eso también se nota donde hay más. Estuve justamente ayer mirando la estadística, donde mejor funciona el agronegocio, donde hay más sojeros y trigueros y todo eso. Hay más trabajo, sí, hay más arraigo también. La gente, claro, se acerca.
Y en zonas donde hay poca soja y poca producción así del agronegocio, la población no aumenta, aumenta mucho menos y he visto justamente una zona donde en los últimos tantos años creció 25% de la población, comparativamente con otras donde está el agronegocio, donde crece 50% de la población en ese mismo periodo. Y coincidentemente, don Alfred, mencionando eso, las líneas de pobreza se dan precisamente en esa línea: Concepción, San Pedro, la mitad oeste de Caaguazú, porque la otra mitad a partir de Caaguazú para allá es pura producción, Guairá, Caazapá, parte de Misiones y Ñembucú, una línea de pobreza tremenda es la que se da. Muy interesante, porque ustedes recorren mucho y ven todo eso, ¿sí? Precisamente vemos eso, contrastando lo que decía y obviamente poniendo a piso lo que está mencionando, porque las zonas de Amambay, Calindeyú, Alto Paraná e Itapúa son los polos de desarrollo de agronegocios, en donde los productores de 1 a 20 hectáreas, de 20 a 50 y de 50 más, están arraigados en un sistema de trabajo organizado, cooperativizado, y en donde obviamente las características del suelo les permite tener recursos para trabajar. Y la zona en donde la agricultura familiar está fijada con rubros como la mandioca, que recibe más o menos 200, 300 guaraníes por kilo entregado a la empresa o venta al menudeo, los productores no van a ganar nada. Los rendimientos son de maíz 800 kilos, de sésamo son 300. Entonces trabajan o subutilizan su tierra, y el trabajo que realizan, a pesar del esfuerzo que hacen, no les garantiza un retorno. Entonces ahí se ven también precisamente las zonas más conflictivas del país. Y justo ahí también es una preocupación que tenemos como gremios de la producción, y especialmente INVIO. Nosotros tenemos que tener variedades buenas de soja, sí, tipo 4x4, que requieren de menos aplicaciones de agrodefensivos, justamente por la resistencia a enfermedades y todo eso. También en trigo creo que se hizo un excelente trabajo entre el IPTA e INVIO. Tenemos variedades hoy de trigo que son muy buenas. Lastimosamente en este año tuvimos mucho problema con ciertas enfermedades fúngicas por la falta de frío. Sí. Entonces, pero también estamos incursionando en maíz. Hoy en día los productores ya no es 800 kilos donde estamos trabajando con ellos, sino que es 3, 4 o 5 mil kilos de maíz por hectárea, y eso en safriña. También lo que hablaste de sésamo, nosotros creo que tenemos que trabajar sésamo porque tenemos un excelente sésamo que se cosecha en forma manual. Sí. El mercado mundial lo quiere, y tenemos que asegurar que ese sésamo quede puro. Tenemos que siempre limpiar ese sésamo, sacar todas las plantas que de alguna manera no son tan fuertes, que tienen un problema de enfermedad, y así seleccionar lo que es lo que produce mejor. Entonces, esos son pequeños trabajos que tenemos que hacer desde la investigación para que el pequeño productor, en vez de cosechar 300, coseche 500. En vez de cosechar 800, coseche 1100. Y eso es la diferencia. Eso es prácticamente, hablando de leche, es la nata. Claro, es lo que sí o sí te queda, ¿sí? Así mismo, y con ello se garantiza precisamente la seguridad alimentaria de la gente, porque son alimentos que pueden quedar también en una pequeña parte dentro de las unidades productivas. Se garantiza también el arraigo de las familias en sus zonas, se garantiza también los factores de seguridad, porque al no haber pobreza, obviamente no va a haber delincuencia, y el que delinque obviamente tiene que darle todo el peso de la ley, porque es algo que le nace, por decirlo así, ya en su forma de vivir, y que no es adecuada a los estándares de sociedad hoy día. Si vamos a hablar de producción, vamos a tener que hacerlo durante varias horas, don Alfred, porque usted es una persona que recorre mucho el país, que a través de su trabajo como profesional, como docente también, ha visto, ha vivido y ha asumido también muchas realidades que se dan. Hay zonas en donde está muy bien, hay zonas en donde lastimosamente la están pasando muy mal, pero que precisamente para eso están los gremios, para ayudar a esas personas que quieran realmente trabajar. Y la visión que dejó Bertoni del Ministerio de Agricultura y Ganadería, de ser un ente asistencialista a ser un ente de asistencia técnica,
fue un gran respaldo para los intereses país, porque se ha trabajado en otros rubros que anteriormente se desconocían y que pueden ser aprovechados en nuestro país. Y obviamente también producir los mismos alimentos que los otros países producen, está bien, pero darle un plus, un valor agregado a nuestra producción sería lo ideal, don Alfred. Producir con las características que otros países no producen. Por ejemplo, el sésamo mencionaba, otros países lo producen, la característica de los nuestros es excepcional. Darle una connotación más todavía sería lo ideal. Así mismo, tenemos muchas posibilidades y realmente también quiero resaltar el buen trabajo que pudimos hacer con el Ministerio de Agricultura, con el gobierno, con Industria y Comercio también. Sí. El gobierno lo mejor que puede hacer es trabajar con el sector privado y ser la institución que da las reglas. Un facilitador. Un facilitador, como dijo también el recién asumido ministro de Hacienda, y que trabaje el sector privado. Entonces, eso es algo muy importante porque nosotros estamos como sector privado en el campo, y si entonces el gobierno delega ciertas cosas, por ejemplo, nosotros ahora estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura y Ganadería en proyectos con pequeños productores. Sí, sí. Y eso es muy positivo porque nosotros estamos ahí. Sí. Entonces, no tiene que irse un técnico, a lo mejor que ese técnico no tiene ni el ministerio, sino que el sector privado se va y hace el trabajo y lo hace bien. El ministerio tiene que ocuparse y preocuparse para que se haga bien. Sí, sí. Y entonces así generamos desarrollo. Ese es el camino. Y también creo que esa intención tiene este gobierno entrante, eso mismo. Dar seguridad, asegurar las reglas de juego para que haya previsibilidad, sí, y dejar que el sector privado trabaje. Así tal cual es, dejar que el segmento privado trabaje es la consigna. Muchas gracias, don Alfred, por acompañarnos. Se nos fue volando el tiempo. Muy interesante siempre conversar con usted, ya que tiene una idea definida y bien acertada de lo que es la realidad del campo. Entonces, en otra ocasión vamos a estar hablando de más temas que conllevan, obviamente, el interés social, porque somos país productor de alimentos, somos arraigados, estamos arraigados sí o sí con el campo, estamos unidos, un vínculo eterno, porque mínimamente 3 veces al día comemos, entonces esos alimentos vienen del campo y productores como don Alfred, sacrificados y también obviamente validando la ciencia, nos traen su opinión y sus resultados aquí para compartirlos con ustedes y que conozcan de cómo se trabaja en nuestro país. Muchísimas gracias, Freddy, por esta oportunidad. Es un placer estar aquí con ustedes en Unión TV y también en La Unión, Radio 800 AM. Sí. Entonces, cuando quieran. Y las puertas están abiertas y nosotros les esperamos el 15 de septiembre en Cogapotú de la colonia Barbero en San Pedro. Ahí vamos a estar acompañando entonces el desarrollo de las actividades que involucran a gente muy trabajadora. Lo conocemos a los Chilaver, lo conocemos a los Núñez Gamarra, a don Osvaldo Martínez y a otros referentes de la producción. Chau, chau. A don Alfredo. Paraguay que pegendú por el viaje, por escuelas. La Unión R800, amplitud modulada. La producción.